Esta clase vamos a revisar sobre la definición, una introducción general, enfoque general y también neumoconiosis, enfermedades como el asma ocupacional, entre otras. Estas enfermedades son frecuentes en realidad y afectan el sistema respiratorio como consecuencia de disposición ocupacional o profesional. Y la vía fundamental es la inhalatoria. Pese a que hay preocupación, sobre todo en países del primer mundo, en las industrias, de proteger al trabajador, igual la incidencia sigue siendo elevada. Es un amplio espectro de enfermedades que se presentan así, y los síntomas vecinos y exámenes auxiliares son muy parecidos a las enfermedades que no son ocupacionales. Son muy parecidos. Por ejemplo, el asma que aparece en la adultez puede ser un síndrome, ¿no? Más o menos el 15% de asma de adultos corresponde a enfermedad ocupacional, por ejemplo. Y también una enfermedad miliar. Si uno ve un paciente que tiene una placa de tórax como una milia, también puede corresponder a otra enfermedad, que es, por ejemplo, beriliosis, por ejemplo. Entonces, puede simular la enfermedad. También se puede presentar como una esterosis pulmonar idiopática, y eso es el secundario a una asbestosis. Por eso es que tenemos que preguntarle a todo paciente que tengamos con enfermedad respiratoria dónde laboró anteriormente, para ver si hay una posibilidad que se trate de una enfermedad laboral. Son comunes las enfermedades, no son tan raras, se pueden ver, y corresponden a un amplio espectro de trastornos, como ya dijimos, ¿no? Y como le decía, es difícil diferenciar estas enfermedades de las que no se tienen en el ambiente. También puede haber interactuar. Por ejemplo, si los mineros trabajan con carbón, también fuman, tienen más posibilidad de hacer enfermedades EPOC, por ejemplo, EPOC. También el asbesto con el tabaco predisponen más a cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces, eso ten en cuenta, que interactúa con el tabaco, por ejemplo. Entonces la frecuencia varía de acuerdo al antecedente de contacto con el causante en el tiempo. ¿Qué tiempo ha estado expuesto el paciente a ese problema, al ambiente laboral, ¿no? Con ese factor? Establecer esta enfermedad va a hacer que el tratamiento sea más adecuado, y también se va a ver el pronóstico del paciente. También conviene conocer esas enfermedades, porque así podemos evitar que suceda esto en otros trabajadores del lugar, por ejemplo. Podemos anticiparnos en ese sentido. También debemos tener en cuenta cuántos individuos están en riesgo alto. Esta es la epidemiología. La enfermedad no es rara. Este es estudio de Europa, ¿no? Ahí han estudiado más esto. En nuestro medio hay algunos trabajos, pero esto es en Europa. El 15% de los cánceres en varones son secundarios a enfermedades ocupacionales. Que es alto, ¿no? Sabemos ya que la primera causa de cáncer en general, el cáncer de pulmón, es el tabaco. Pero este también tiene su incidencia. El 15% son por enfermedad ocupacional en varones, 5% en mujeres. El asma, como le decía, es 15% o 17%. El asma de adultos es por enfermedad ocupacional. Las enfermedades intersticiales, el 10% de ellas son secundarias a enfermedades ocupacionales. Las enfermedades ocupacionales, por ejemplo, las neumoconiosis, producen enfermedad intersticial difusa, indistinguible de la idiopática u otras. Pero por el antecedente uno puede asumir que es enfermedad ocupacional, y eso corresponde al 10%. De todas las enfermedades intersticiales difusas, 10% son enfermedades ocupacionales. También produce EPOC,
15% de POCs también son secundarias a enfermedades ocupacionales. En el Perú hay trabajo sobre esto en mineros para ver la silicosis y han encontrado que el 5%, casi 4.3%, en 5 años de exposición hacen enfermedad. Y cuando esto aumenta a 10 años de exposición, la prevalencia es de 12% más o menos. Eso es a nivel del Perú, que es un país minero, ¿no? Entonces, hay ese estudio realizado. No quiere decir que todos los pacientes tengan enfermedades graves, ¿no? Puede ser enfermedad leve, moderada o severa, pero ya estamos viendo que hay una incidencia ya, ¿no? Hay una prevalencia de estas enfermedades en mineros peruanos. Se puede clasificar de esta forma, ¿no? Pueden ser debidos a polvos inorgánicos, polvos orgánicos, vapores o emanaciones. Polvos inorgánicos son las silicosis, por ejemplo, ¿no? Son las silicosis. O también en general son las neumoconiosis, los inorgánicos. Orgánicos pueden ser, por ejemplo, el asma ocupacional, o también puede ser la neumonitis por hipersensibilidad, que es un tipo también de trastorno ocupacional, ¿eh? Este es enfermedades por polvos inorgánicos, una lista de esto, una lista. El sílice produce la silicosis, el carbón produce antracosis. El asbesto produce asbestosis, el hierro, siderosis, berilio produce beriliosis, calcio, calcinosis, estaño, estanosis, talco, talcosis, aluminio, aluminosis. Hay otro tipo de polvos también, como polvos duros, que son el diamante, cobalto, titanio, tungsteno, mercurio, oro, plata y mica. Todos esos son polvos inorgánicos duros que también pueden afectar y pueden también dar enfermedades ocupacionales. Las más comunes de estas de acá son la silicosis y asbestosis en nuestro medio, más la silicosis. También se ve asbestosis, pero menos. Más raro ver es beriliosis, se ve menos. Por ejemplo, en Europa, en Gran Bretaña, ven el carbón, porque hay minas de carbón ahí. Entonces, ahí ven más esto, por ejemplo, en Europa, ¿no? Pero acá en nuestro medio, el sílice sigue siendo una enfermedad que tiene su prevalencia, ¿no? Como decía, los orgánicos pueden producir ya sea asma ocupacional o también pueden producir neumonitis por hipersensibilidad, que también es un trastorno que se produce en personas que trabajan con polvos orgánicos, por ejemplo, ¿eh? También puede haber vapores químicos. Estos vapores químicos van a dañar de forma directa alvéolos. Puede ser de forma aguda o crónica. Lesiones alveolares y de la vía aérea, por mecanismo irritativo, o también pueden dar asma laboral, por ejemplo. También se ha visto que algunos vapores son carcinogénicos, por ejemplo el radón. El radón es un vapor que puede producir cáncer de pulmón, por ejemplo. Se ha visto que la gente expuesta al radón puede tener cáncer de pulmón, que también es una enfermedad ocupacional. También se considera cáncer de pulmón enfermedad ocupacional. Tenemos que tener un enfoque general de estos pacientes. Los síntomas son la disnea, la tos, el esputo y las sibilancias. También hay que tener en cuenta el tabaquismo como antecedente, ya que se puede potenciar el efecto del tóxico, por ejemplo. Puede hacer una sumatoria de esto, ¿no? También tenemos que tener en historia clínica, consignar si es asmático, si tiene alergia o atopía, o enfermedades cardiorrespiratorias que se pueden sumar, ¿no? Puede ser una sumatoria con la enfermedad de fondo, por ejemplo. También se hace una historia ocupacional detallada del primer trabajo que tuvo el paciente, del primer trabajo para adelante, ¿no? En el examen físico vamos a buscar sibilantes, roncantes o crepitantes. También puede haber
cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo. Esto puede ser como complicación. Si se ha fumado el paciente y tiene enfermedad cardíaca, también puede tener este problema de acá. Y eso puede ser como una comorbilidad a la enfermedad ocupacional. Entonces buscamos estos signos también porque pueden coexistir en realidad. También buscamos obesidad, trastorno musculoesquelético, acropaquia. La acropaquia puede presentarse, por ejemplo, cuando hay cáncer de pulmón. También se puede presentar eso en la enfermedad fibrosis pulmonar idiopática, la acropaquia. Y eso sería un diagnóstico diferencial con la enfermedad ocupacional. Entonces debemos buscar estos signos en el paciente. También debemos buscar insuficiencia cardíaca, porque también puede ser insuficiencia cardíaca derecha, secundaria a hipertensión pulmonar por la enfermedad de fondo. La enfermedad cuando es muy avanzada, la enfermedad ocupacional cuando es muy avanzada, la hipoxemia puede también producir insuficiencia cardíaca derecha, por ejemplo. Y eso es un hallazgo que debemos buscar en el paciente. También se debe hacer exámenes auxiliares como una placa de tórax. La placa de tórax clásicamente se pide en la neumoconiosis. Y hay toda una clasificación con números y siglas de placas de tórax en neumoconiosis. Inclusive hay una asociación que ha hecho esa descripción. Pero eso vale más para cuestión de pagos y de reintegros, pero no tanto así como la clínica del paciente, ¿no? Pero hay toda una clasificación con números y series, en realidad, esa placa de tórax en neumoconiosis, por ejemplo. También se puede hacer pruebas de función pulmonar, y esto puede preceder a la enfermedad, a la placa de tórax. Puede ser esto antes de la placa de tórax, por ejemplo. También se puede hacer serología, pruebas cutáneas, en caso, por ejemplo, de asma ocupacional, por ejemplo. También se debe investigar cómo es la higiene industrial. Inclusive, a veces acude el especialista en medicina ocupacional, por ejemplo, acude al trabajo del paciente y ve cómo está, qué se usa qué usan en ese lugar de materiales, la toma de muestra de aire del lugar, la visita misma, ¿no? Por supuesto. Y con esa toma de muestra de aire y con la clínica del paciente va a hacer una investigación, por ejemplo, bibliográfica, por ejemplo, como se escribía, hay ejemplos de enfermedad ocupacional, la gente que producía popcorn, hacían popcorn en hornos microondas, entonces salía humo, cada vez que abre la bolsa sale humo, y así producen 100, 150 bolsas por día de eso, inclusive más, y ese humo le produce POC, por ejemplo. Se descubrió que era una enfermedad ocupacional en exposición a la preparación de popcorn en trabajadores, por ejemplo. Y eso no se había escrito, eso ha visto que eso sucede cuando entonces, y eso se revisó en la literatura. Entonces eso no había, pero eso existe, por eso hay que revisar. Hay que hacer historia clínica del paciente, el síndrome del paciente, que es un EPOC, y después investigar si lo que usa el paciente produce ese problema. Ese es el orden que hay que seguir en esos casos de enfermedades ocupacionales. En realidad eso se hace en todos los casos, no solo en este tipo de enfermedades. Uno hace historia clínica del paciente, ve el síndrome que tiene el paciente y después ve a qué se debe ese síndrome. Y eso es como una investigación que se hace cada vez que vemos un paciente, hacemos eso, ¿no? Historia clínica del paciente, antecedentes, examen físico, exámenes auxiliares, se plantea un síndrome y después se revisa la biografía para ver frente a qué enfermedad estamos. Y esa enfermedad que estamos puede ser una enfermedad ocupacional, por ejemplo. Entonces esta secuencia que sigue acá es la que hacemos siempre, solo que acá se está haciendo en este tipo de enfermedades. Y por último viene la prevención, ¿ya no? O el informe, ¿no? ¿Qué tiene el paciente? ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? También ver la incapacidad, la limitación que tiene el paciente para trabajar, ¿no? Eso ya es una variante, ¿no? La enfermedad produce en el paciente una limitación en el trabajo, ya lo va a incapacitar en cierto grado. Y después viene la prevención, para que el paciente no se agrave su enfermedad, lo ubique en otro sitio, o también para que otros trabajadores del lugar no hagan la enfermedad. Esa es la prevención ya. Fíjense, entonces tiene esa peculiaridad. Pero el orden siempre es el mismo, ¿no? Es el orden siempre que se hace, ¿no? Historia clínica, ver el lugar de trabajo del paciente, investigación, el síndrome del paciente, después investigar la bibliografía para ver cuál de las sustancias que el paciente está expuesto
ha producido la enfermedad del paciente. Esa es la secuencia. Y también la historia clínica es pormenorizada, lista cronológica en el tiempo de todos los trabajos que realizó el paciente, todo lo que ha realizado en el tiempo. En qué trabajó primero, en qué trabajó después, y así van tomando, ¿no? Se cocina todo eso para ver a qué se debe lo que tiene el paciente. También actividades que elaboró, en qué elaboró el paciente, material usado en cada puesto, duración de exposición, si ha habido equipo de protección, mascarillas, por ejemplo, no mascarillas, ventilación adecuada, ¿hay? No. Actividades usadas por compañeros de trabajo también puede ser, ¿no? También si ha habido casos similares en compañeros de trabajo, si ha habido métodos de salud en otros trabajadores, trabajo de medio tiempo, se puede trabajar en una labor en la mañana, en la tarde trabaja, por ejemplo, con cerámica, y eso puede ser puede ser un factor para tener silicosis, por ejemplo. Entonces, esto quiere decir, trabaja en medio tiempo, o sea, puede tener una labor fundamental que es, por ejemplo, profesor en la mañana, pero a la tarde hace cerámica, y eso es una exposición que puede dar silicosis, por ejemplo. Entonces tenemos que considerar todo lo que hace el paciente y también trabajo de medio tiempo. También hobbies, también es el caso de un hobby. El paciente trabaja con cerámica como hobby, lo tomaba como hobby, pero eso también produjo como, también visto silicosis, el hombre hizo silicosis, porque tenía como un hobby hacer cerámica, por ejemplo. También se debe hacer exposición doméstica, mascotas, aficiones del paciente, y todo esto se dice, el paciente trabajó en la mina 10 años, y al 11º año de trabajo ahí hizo enfermedad intersticial, por ejemplo, leve. La relación en el tiempo, la cronología de la enfermedad en relación al trabajo. Si trabajó 11 años ahí y después hace enfermedad pulmonar, puede ser que sea por esa enfermedad secundaria a la hora en que trabajó el paciente. Entonces hay que hacer eso, así una línea de tiempo, ¿no? Trabajó esta vez en una mina, después trabajó haciendo con labores ¿no? En una cantera. ¿Cómo se va haciendo la descripción para ver qué factores tiene el paciente para hacer la enfermedad? Ahora hicimos lo que se llama la neumoconiosis. Es el acúmulo de polvo orgánico en los pulmones del paciente, a nivel tisular. La latencia de esta enfermedad es décadas, por lo común. Pero a veces hay casos raros que son subagudas. Por ejemplo, se debe diferenciar el cáncer, bronquitis o enfisema, son parecidos. ¿Cómo se clasifican? En silicosis, asbestosis, neumoconiosis de monóxido de carbón y otras. La principal causa de neumoconiosis es la exposición laboral, es lo más común. Raro es que por ejemplo, asbestosis sea porque vive la persona en un lugar en el cual se produce asbesto. Sucede, hay zonas en Estados Unidos en las cuales hay una mina de asbesto ahí y la gente vivía cercana a eso y ahí hizo también asbestosis. Pero eso es raro. Lo más común es que sea exposición laboral, ¿no? Rara vez exposición ambiental. Lo que le decía, la neumoconiosis es un tipo de enfermedad intersticial difusa. Miren, ven, el PIT, se me soluciona pulmonar intersticial difusa, produce, hay 3 tipos, ¿no? Causa conocida, causa idiopática y asociada a otras enfermedades específicas, ¿ven? Bien definidas. Acá entra la neumoconiosis. Causa conocida de enfermedad intersticial difusa son las colagenopatías, ¿no? El lupus, esclerodermia puede producir esta enfermedad, este tipo de enfermedad intersticial difusa. Fármacos, hay varios, ¿no? Sales de oro, amiodarona, otros pueden producir también daño pulmonar, por ejemplo. Y polvos orgánicos, que le decía, ese ya es la neumoconiosis, ese ya es la enfermedad intersticial difusa laboral, que en este caso es por polvos orgánicos. Y polvos orgánicos es acá estamos en la neumoconiosis, esta es la neumoconiosis. Y orgánicos puede ser neumonía por hipersensibilidad, es un tipo de enfermedad ocupacional, pero por polvos orgánicos. Este es por polvo inorgánico, que es la neumoconiosis. Hay causas también hereditarias de enfermedad pulmonar intersticial difusa, Y estas son las idiopáticas. Acá hay una gran gama de enfermedad pulmonar intersticial difusa, varias hay ahí, ¿no? Neumonía intersticial usual, varias. Acá hay una clasificación, pero estamos viendo que acá está ubicada, en este lugar está ubicada la neumoconiosis.
Entonces, ante el NEPIT, uno debe plantearse esa posibilidad. Ya si uno descarta esa posibilidad, queda como idiopática, ¿no? Pero uno debe plantear esa posibilidad para descartarla. Pues si no sabemos eso, el paciente puede seguirse poniendo en el trabajo y se va a agravar la enfermedad. Entonces, sí, es clave saber eso, ¿eh? Revisemos la asbestosis, ¿no? La enfermedad pulmonar por asbesto. Esta enfermedad se va a producir por inhalación de asbesto cuando se ponen en, por ejemplo, la industria automotriz, lo que hacen frenos, en una construcción. Antiguamente se hacían techos en los cuales se ponía asbesto, es un material resistente. Ya no se usa, está prohibido ya. A nivel mundial, a nivel también nacional, pero ya hay lugares en que ya antiguamente hacían eso. O sea, puede haber una casa antigua que tenga techo de asbesto, por ejemplo, entonces ahí queda. Y el que va a trabajar con construcción o reparación de ese techo, de esas paredes, se puede poner al asbesto, por ejemplo. También se usa en construcción naval, industria minera y cemento. Se usa. Entonces, lo que tienen esta enfermedad, tienen antecedentes de exposición, ya sea en minería, industria automotriz y otros. ¿Qué produce esto? Produce la asbestosis. La asbestosis se va a producir una década después de exponerse el paciente a ese polvo. ¿Ven? Produce enfermedad intersticial, fibrosis, sobre todo basal. A nivel basal va a producir esa entidad. Por eso se parece mucho a la enfermedad pulmonar intersticial difusa, porque es basal. Es de lóbulos inferiores. Y como es de lóbulos inferiores, también va a agarrar la pleura. Es la clave. Y en la pleura se puede producir ahí calcificaciones. Si tengo un paciente que tiene enfermedad pulmonar intersticial difusa, bilateral, basal, con calcificación pleural, pienso en asbestosis. Me acuerdo de un interno, me acuerdo del servicio, que viendo esa posibilidad la estudió y vio la placa y encontró que había calcificaciones también en la tomografía y pensó en la posibilidad. Y el paciente había trabajado fabricando frenos, por ejemplo. Entonces, ese caso lo vimos en el servicio, ¿no? Y concluyó que era una asbestosis ese paciente. Claro que la enfermedad que predominaba era la fibrosis, ¿no? Había fibrosis pulmonar difusa, pero había también en la pleura calcificación, que lo da la asbestosis. Entonces, por eso se concluyó que era la fibrosis pulmonar difusa secundaria al asbesto en ese paciente, por ejemplo. Entonces, eso sí. Entonces, y comienza la enfermedad 10 años después de la exposición. Hay latencia ahí, ¿ven? Entonces, esa es la asbestosis, que produce una enfermedad difusa pulmonar. También da lo que le decía, enfermedad pleural, sobre todo basal. La pleura diafragmática, ¿no? Van a producir ahí engrosamiento de la pleura y placas pleurales. Hay una enfermedad en la pleura se pone gruesa, también se calcifica y también puede dar diarrea pleural en hilo, puede también producir. Y esa enfermedad pleural secundaria al asbesto. Y la placa pleural no va a servir como una guía, ¿no? No va a servir que esa persona estuvo expuesto al asbesto y que pueda hacer en el futuro otros trastornos. Por ejemplo, también puede dar lugar también a mesotelioma maligno, que es una enfermedad pleural neoplásica causada por asbesto, por ejemplo. Esta neoplasia maligna de la pleura aparece 20 a 40 años después de la exposición al asbesto. Y da dolor pleurítico, disnea, baja de peso, tos. Aquí la clave, ese dolor es muy intenso. Hay poco ¿no? derrame pleural, pero el dolor es muy severo. Entonces, uno no ve tanto dolor cuando hay tuberculosis, cuando hay otro tipo de enfermedades pleurales. Entonces hay que tener en cuenta eso, es un tip. No siempre sucede eso, pero hay que tener en cuenta que a veces cuando hay un dolor muy severo en el hemitórax, que a veces requiere hasta morfina del paciente, entonces eso ya sale de lo común, ¿no? Quiere decir que eso puede ser debido a una neoplasia pleural, un mesotelioma. Entonces hay que buscar antecedente de exposición a asbesto, por ejemplo. Este mesotelioma viene por el asbesto, no tiene que ver con el tabaquismo eso. La neoplasia del pleural, en este caso, no es afectada por el tabaquismo. La terapia, sobre todo, es cirugía en esos casos, ¿no? Cirugía del paciente es lo más adecuado en esos casos. También puede dar lugar el asbesto
a cáncer de pulmón. Aumenta 5 veces más la exposición al asbesto a presentar cáncer de pulmón en los pacientes. Si la persona es fumadora, puede aumentar hasta 50 veces más la posibilidad de cáncer de pulmón. Este también es una enfermedad ocupacional neoplásica por exposición al asbesto. Entonces, mire, ve, 5 veces más cuando es paciente que se expone al asbesto de tener cáncer de pulmón, y 50 veces más cuando se asocia al tabaco, se suma, es sumatoria. Tabaco solo produce 20 veces, eso lo sabemos, ya no eso lo vamos a analizar después en la clase de cáncer de pulmón. Exposición a tabaco crónico de años de exposición, más de 20 años, produce 20 veces más de posibilidad de hacer cáncer de pulmón. Pero cuando es tabaquismo más asbesto, 50 veces más. Lógico, pues va sumando, ¿no? Era de esperarse. Entonces es una sumatoria de efectos carcinogénicos, neoplasias por exposición al asbesto. Entonces acá está el asbesto, acá hay unas placas pleurales, calcificaciones de la pleura, y en la tomografía se va a ver acá también placas pleurales y se va a ver enfermedad intersticial, ¿no? Difusa. Esa es la enfermedad de asbestosis. Placas pleurales, enfermedad pleural, de renal pleural, mesotelioma, y también puede producir cáncer de pulmón. Ahora vamos a analizar la silicosis. Esta es la más común, ¿eh? La más común en nuestro medio es la silicosis, por la minería, pues, ¿no? Se produce por sílice libre o cuarzo cristalino. Es una enfermedad importante. La ocupación con más alto riesgo es la minería. El corte de piedra también puede producir la fabricación de piedra, ladrillo, cemento y cristal. También se ve eso en vidrieros, ¿no? Que trabajan en canteras, los que hacen vidrio, hacen silicosis. Esta relación más extensa de la exposición ocupacional, la minería, molinos de sílice para hacer abrasivos, canteras, limpieza de edificios con chorros, eso no se usa ya. Este de acá limpiaban edificios con chorros de arena. Esto es exposición masiva, esto es una exposición masiva al sílice. Y eso puede producir silicosis aguda. ¿Qué se llama silicosis aguda? Es una enfermedad en la cual se produce silicosis a los 5 meses de exponerse masivamente a este polvo. De 5 meses hasta 10 años se puede producir la silicosis en estos pacientes aguda, y es grave, la enfermedad es mortal. Por usar, por ejemplo, chorros de arena, eso ya no se usa ya, porque esto es muy tóxico, produce coagro agudo. También se usa eso también para preparar, hace rato se usa esto, ¿no? Pero ya no se usa esto ya. También le decía la arcilla, ¿no? Preparar arcilla, cerámica, afilado con ruedas de sílice, trabajo de piedra, por ejemplo en las canteras, ¿no? Fundición, afilado, moldeado, fabricación de vidrio para polimentarlo y como abrasivo, trabaja con ladrillos refractarios, calderas, abrasivos. Todo esto produce silicosis. Es la aguda que le decía, la aguda se va a presentar en casos de exposición masiva al sílice. Eso, como le decía, se da cuando lavan las paredes con chorros de arena, se puede producir. Esto ya no se usa esto ya. En realidad eran 10 meses, ¿no? Menos de 10 meses de exposición. Hasta 5 años de exposición da la fase aguda. Esta enfermedad es grave, mortal, irreversible y no se puede curar. Es parecida a la enfermedad que se llama la proterosis alveolar. Es parecida. Ahí está la enfermedad difusa bilateral, infiltración miliar profusa con consolidación grave y de mal pronóstico. Acá han intentado también hacer acá en estos casos lavados bronquioalveolares, pero no hay respuesta buena en estos casos, ¿no? Entonces es enfermedad grave, este es el cuadro agudo de silicosis. Es raro, no se ve mucho esto, es raro. La más común es la crónica simple y también es complicada también. La más común es la crónica simple. La exposición es intensa a largo plazo, va a producir opacidades, nódulos pequeños,
nódulos silicóticos va a producir en los pulmones, sobre todo en los ápices. La asbestosis daba en las bases pulmonares y la silicosis ataca las ápices, sobre todo, no quiere decir que no ataque a los demás, también ataca a los demás, pero sobre todo ataca a las ápices pulmonares. Miren, ¿ven? Y esto se va a producir después de 10 a 30 años de exposición al sílice. Da opacidades nodulares pequeñas, bilaterales, sobre todo en lóbulos superiores. También se puede producir adenopatías mediastinales de tipo lo que se llama cáscara de huevo. En los cilios se va a producir ganglios calcificados en el 20% de pacientes. Esto se llama calcificación en cáscara de huevo. Es un cascarón. Eso se va a producir en el 20% de pacientes con silicosis. Los nódulos se van a ver claramente en ataque helicoidal de alta resolución, se va a ver estos nódulos silicóticos. También se puede producir conglomerados, se van sumando unos a otros, se acumulan los nódulos, se van formando nódulos más grandes, y eso era complicado ya. Son más grandes los nódulos, de más de 1 centímetro de diámetro, como tumoraciones irregulares por coalescencia de varios nódulos, y eso es lo que se llama la silicosis complicada. Miren, ven, es una variante más de silicosis, porque coalescen los nódulos pequeños y se forman nódulos más grandes ya. Hay también una que es la acelerada. La acelerada, veíamos que la silicosis crónica simple era de 10 a 30 años de exposición, ¿no? Aparecía la enfermedad. Este aparece hasta los 10 años, ¿no? Hasta los 5 años era la aguda. Hasta la década es la acelerada. Y la crónica es de 10 a 30 años. Miren, ven, es la clasificación. En general, o sea, hay una aguda, hay una acelerada y hay una crónica. 3 tipos de silicosis. La más frecuente es la crónica, ¿no? Entonces este de acá es, ¿no? Acelerada. Es igual, también pueden producir nódulos, también pueden producir masas por sumas se van coalesciendo los nódulos, por supuesto en masas. El tiempo es lo que cambia acá, ¿no? Porque este es 10 años o menos. Esa es la acelerada.